Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en un tema que ha estado agitando el mundo del entretenimiento, un verdadero tsunami de especulaciones y rumores que involucra a uno de los nombres más resonantes del panorama televisivo turco y ahora también internacional, Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a destapar, analizar y desmenuzar la intrincada historia detrás de su vida amorosa, especialmente en lo que respecta a esa supuesta boda que nunca llegó a celebrarse. Un verdadero escándalo. Antes de que nos adentremos en este mar de conjeturas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les encanta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos preparadas muchísimas sorpresas, desde entrevistas exclusivas, análisis profundos, hasta las últimas novedades del mundo del espectáculo. De todo un poco. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el plato fuerte. Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo con su talento actoral, sino también con su innegable carisma y, por supuesto, su físico impactante. Desde el éxito arrollador de Erkencikus, que lo catapultó a la fama global, hasta Bay, pasando por Dolunay, este hombre es sinónimo de éxito, de popularidad y de un magnetismo inigualable. Sin embargo, como dice el dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran historia, y en el caso de Can Yaman, esa historia está llena de giros inesperados, de amores mediáticos y de decisiones que han mantenido a sus seguidores y a la prensa rosa al borde del colapso. Recordemos allá por el año 2021, cuando la prensa del corazón y las redes sociales explotaron con la noticia de su relación con la presentadora deportiva italiana Diletta Leotta. Parecía el cuento de hadas perfecto. Dos estrellas en lo más alto de sus carreras, ambos guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Era el sueño de cualquier fan, la perfecta combinación de glamour, pasión y proyección internacional. Las portadas de revistas, los titulares de noticias, las redes sociales, todo vibraba con la pareja. Imágenes románticas, declaraciones de amor que parecían sacadas de una novela, paseos por las románticas calles de Roma, cenas a la luz de las velas, besos robados capturados por los paparazzi. Todo indicaba que la boda estaba a la vuelta de la esquina. De hecho, los rumores sobre planes de matrimonio se intensificaron, se habló de anillos de compromiso deslumbrantes, de una ceremonia que prometía ser espectacular, digna de la realeza. Incluso se especuló sobre una boda en Italia, un evento que fusionaría lo mejor de dos culturas y que captaría la atención del mundo entero. Las redes sociales ardían, los medios de comunicación se frotaban las manos ansiosos por documentar cada detalle. Parecía que el sí acepto estaba a punto de ser pronunciado, sellando para siempre la unión de estos dos iconos. Pero, sorpresa. La boda, ese evento tan anticipado y esperado, nunca llegó. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la intriga se intensifica y donde los rumores comenzaron a volar como aves de mal agüero. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué causó que esta pareja, que parecía tan unida y enamorada, de repente se separara y cancelara sus planes de matrimonio? ¿Hubo infidelidad, una traición inesperada que rompió la confianza? ¿Problemas de agenda, que impidieron que el amor floreciera y se consolidara? ¿Diferencias irreconciliables que, a pesar del amor, se interpusieron en el camino hacia el altar? Las especulaciones fueron muchas y variadas, alimentando la curiosidad de los seguidores y la voracidad de los medios de comunicación. Algunos medios apuntaban a la incompatibilidad de agendas, a la dificultad inherente de mantener una relación amorosa sólida y estable a distancia, teniendo en cuenta que Can Yaman estaba en Turquía, concentrado en sus proyectos profesionales y rodajes que lo mantenían ocupado durante largas horas y semanas, mientras que Diletta Leotta permanecía en Italia, también comprometida con su trabajo como presentadora deportiva, cubriendo eventos y programas en vivo. La distancia, en este sentido, se presentaba como un obstáculo insalvable, una barrera que dificultaba la comunicación, el encuentro y la construcción de una vida en común. Otros, sin embargo, se inclinaban por una explicación más dramática, hablando de problemas de confianza, de celos y desconfianzas que erosionaron la relación desde adentro, socavando la base de amor y afecto que en un principio los unía. Se insinuaba la presencia de una posible tercera persona en discordia, una sombra que se proyectaba sobre la pareja y que habría contribuido a la ruptura.
Este tipo de rumores, cargados de especulación y morbo, alimentaron la curiosidad del público y mantuvieron la historia en el centro de atención mediática durante mucho tiempo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias, donde la narrativa se vuelve más compleja y donde las interpretaciones se multiplican. Comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre la verdadera personalidad de Can Yaman, sobre su supuesto carácter impulsivo y su dificultad para comprometerse a largo plazo, a pesar de las declaraciones de amor y las promesas de felicidad eterna. Se hablaba de una posible presión mediática excesiva, de la dificultad de mantener una relación amorosa sana y estable bajo la constante mirada del público, de la exposición a la crítica y al escrutinio de los medios. La fama, en este sentido, se convertía en una carga, en un factor que dificultaba la normalidad y la espontaneidad en la relación. Algunas fuentes supuestamente cercanas al actor afirmaban que Can Yaman, en realidad, no estaba preparado para el matrimonio, que prefería mantener su libertad y su independencia, enfocándose en su carrera profesional y en el éxito que estaba cosechando en diferentes proyectos. El matrimonio, en este sentido, se percibía como una atadura, como una limitación que le impediría explorar nuevas oportunidades y alcanzar sus metas profesionales. Otros, con una visión más maliciosa y crítica, insinuaban que la relación con Diletta Leotta había sido, en realidad, una estrategia de marketing bien calculada, una forma de aumentar la popularidad de ambos en un momento dado, de generar atención mediática y de capitalizar el interés del público. En esta teoría el amor y el afecto eran solo una fachada, un disfraz para ocultar intereses económicos y de imagen. Pero lo que realmente ha desatado la controversia en los últimos tiempos, lo que ha puesto en jaque la imagen del actor y ha reavivado el interés en su vida privada, son las revelaciones y rumores sobre su verdadera situación sentimental actual. Aunque Can Yaman siempre ha sido muy discreto con su vida privada, evitando hablar abiertamente sobre sus relaciones sentimentales y protegiendo su intimidad del escrutinio público, los rumores sobre sus posibles romances, sus relaciones y sobre su supuesta falta de interés en el matrimonio han continuado, alimentando la especulación y la curiosidad de sus seguidores. Ahora, aquí es donde viene la parte más jugosa, la que ha generado un debate encendido y ha dividido a los fans. Rumores recientes basados en supuestas fuentes cercanas al actor sugieren que Can Yaman no estaría, en realidad, en una relación estable con nadie. Y lo que es más, parece que el matrimonio, al menos por el momento, no está en sus planes, ni siquiera a corto plazo. La supuesta razón, la que se esgrime para justificar esta postura, es su ambición profesional. Según estas fuentes, Can Yaman está totalmente enfocado en su carrera, en conquistar nuevos mercados, en consolidarse como una estrella a nivel internacional, en alcanzar la cima del éxito y en dejar su huella en la industria del entretenimiento. Y para lograrlo, según las mismas fuentes, estaría dispuesto a sacrificar, temporalmente, su vida personal, incluyendo la posibilidad de establecerse y formar una familia. Pero las cosas no terminan ahí, la historia no se cierra con esta revelación. También han surgido rumores sobre una posible estrategia de imagen, que podría estar siendo orquestada por el equipo del actor, con el objetivo de mantener su popularidad y atraer a un público femenino, que es, sin duda, uno de los pilares de su éxito. En esta estrategia, la soltería de Can Yaman se convierte en un activo, en un elemento que genera expectativa, que alimenta la fantasía y que lo posiciona como un hombre deseable y codiciado. ¿Es esto cierto? ¿Está Can Yaman jugando con los sentimientos de sus fans, utilizando su imagen para alcanzar sus objetivos profesionales? Es algo que solo él sabe y que probablemente nunca revele públicamente, manteniendo así el misterio y la especulación. Otro aspecto interesante y relevante de este escándalo mediático, de esta controversia que ha desatado el debate, es la reacción de sus fans, de aquellos que lo han seguido y apoyado a lo largo de su carrera. En las redes sociales, en los foros de discusión y en los comentarios de los vídeos, las opiniones están divididas. Algunos fans defienden a capa y espada a Can Yaman, argumentando que tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones en lo que respecta a su vida personal y sentimental. Consideran que no deben inmiscuirse en su intimidad, que deben respetar sus decisiones y que no tienen derecho a exigirle nada. Para estos seguidores, lo importante es su trabajo como actor, su talento y su dedicación a sus proyectos. Creen que la vida personal de una estrella no debe interferir con su desempeño profesional y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin presiones ni juicios. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y critican su supuesta falta de compromiso, su aparente reticencia a formalizar una relación sentimental. Consideran que ha habido una falta de sinceridad,
que ha jugado con los sentimientos de sus fans y que ha dado una imagen falsa de sí mismo. Estos seguidores esperaban un final feliz, un cuento de hadas que incluyera el matrimonio y la formación de una familia. Se sienten traicionados y decepcionados, y expresan su frustración y su desilusión en las redes sociales y en los comentarios de los vídeos. Hay incluso quienes especulan sobre posibles romances con otras actrices o modelos, generando aún más controversia y alimentando la maquinaria de la especulación. Se mencionan nombres, se analizan fotos, se crean teorías, se alimentan rumores. El mundo del espectáculo, en este sentido, se convierte en un caldo de cultivo de chismes, de rumores y de especulaciones, donde la verdad se difumina y donde la línea entre la información y la desinformación se vuelve cada vez más delgada. Además, no podemos ignorar el papel fundamental que juega la prensa del corazón, los medios de comunicación y las redes sociales en la propagación de la polémica y en el mantenimiento del interés en la vida de Can Yaman. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y de contenido que genere clics y atención, han contribuido, sin duda, a alimentar la controversia. Las fotos, los titulares sensacionalistas, los rumores infundados, las entrevistas manipuladas, todo esto ha creado un ambiente de especulación, de desconfianza y de incertidumbre. La línea entre la información y la desinformación se ha difuminado, y es difícil saber qué creer y qué no. La prensa del corazón, en este sentido, se convierte en un arma de doble filo, que puede catapultar a la fama a una persona o, por el contrario, destruirla en cuestión de días. Las redes sociales, por su parte, han amplificado el alcance de la controversia, permitiendo que los rumores y las especulaciones se propaguen a una velocidad vertiginosa, llegando a todos los rincones del mundo. Los fans en este sentido se convierten en periodistas, en investigadores, en comentaristas, y contribuyen a generar un debate constante y a mantener el tema en el centro de la atención mediática. Los haters, por otro lado, aprovechan la situación para criticar y atacar a Can Yaman, generando un ambiente tóxico y hostil. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Can Yaman un soltero empedernido? ¿Es el matrimonio algo que no está en sus planes, al menos por ahora? ¿O simplemente es una víctima de la prensa, de los rumores y de las especulaciones infundadas? La verdad probablemente solo la conozca él. Es posible que esté enfocado en su carrera profesional y que el matrimonio no sea una prioridad en este momento de su vida. Es posible que esté buscando la estabilidad emocional y la felicidad en otros aspectos de su vida. O es posible que simplemente esté protegiendo su privacidad y decidiendo no compartir detalles íntimos de su vida con el público. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el caso de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser implacable. La fama, el éxito, la popularidad, todo tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio podría ser la privacidad, la libertad de elegir su propia vida sentimental y la imposibilidad de vivir su vida personal sin el escrutinio público. La fama, en este sentido, se convierte en una jaula dorada, que encierra al actor en una vida de constantes miradas, de especulaciones y de rumores. Para finalizar, es importante recordar que todos, incluso las celebridades, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones en lo que respecta a su vida personal. Es crucial respetar sus elecciones y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado los entresijos del supuesto escándalo de Can Yaman, hemos analizado los rumores, las especulaciones, y hemos tratado de arrojar algo de luz sobre esta polémica historia. Hemos visto cómo el mundo del espectáculo puede ser tanto fascinante como cruel, y cómo la fama puede tener un precio muy alto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de temas con ustedes, y me encanta debatir y discutir sobre ellos en los comentarios. Así que, por favor, déjenme sus opiniones, sus ideas, sus teorías. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que Can Yaman está jugando con su imagen? ¿O simplemente está viviendo su vida como le da la gana, sin importarle lo que digan los demás? Cuéntenme todo. ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto a pagar? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta a las celebridades? ¿Qué opinan sobre la estrategia de marketing que, según algunos, estaría utilizando Can Yaman? Y para finalizar, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por estar siempre ahí.
No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer. Denle un me gusta a este vídeo si les gustó. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas, así que estén atentos a nuestro canal para más actualizaciones.